El momento ha llegado, un instante imprevisto que cambia el curso de los eventos y deja al descubierto la verdad con una fuerza devastadora. El adversario, aquel que se consideraba invencible y bien respaldado, veía en ti un obstáculo mientras él construía su imperio sobre una base de mentiras. Hoy, el panorama se ha revertido, su fachada se ha quebrado y la serenidad escurridiza que alguna vez dominó desaparece en un estallido público que todos recordarán. Es tu momento de brillar sin decir una sola palabra, porque la verdad no necesita ser pronunciada cuando su luz brilla intensamente en la obscuridad de una mentira desmoronada. A través del poder inquebrantable de la evidencia, los presentes son testigos del desplome de aquel que una vez te acusó con tanta seguridad. La fuerza silenciosa de tu inocencia se alza superior, inquebrantable, confirmando que nunca más serás la víctima que quisieron mostrar. Permite que este acontecimiento revolucione tu vida. Asegúrate de suscribirte al canal, darle un me gusta al video, activar las notificaciones y, sobre todo, deja el número 77 en los comentarios para unir tu voz a esta poderosa revelación. No olvides, comenta 77, para que esta verdad siga resonando. En el amanecer de la revelación, el inocente emerge de las sombras. Hoy las máscaras caen y las luces de la verdad iluminan el escenario donde antes intentaron sepultarte. El acusador, que una vez manipularon con precisión cada hilo de su narrativa, ahora se desmorona ante la evidencia. En un espectáculo que nadie esperaba, su compostura se desintegra mientras el mundo observa un colapso público sin precedentes. Aquellos que confiaron en su credibilidad, en su fachada de integridad, ahora presencian una verdad que no puede ser silenciada. Tú siempre fuiste inocente. En silencio, tu presencia se vuelve monumental. La tranquilidad que mantuviste frente a la tempestad ahora es tu mejor defensa. No es necesario que refutes sus acusaciones con palabras. El hecho de que estés de pie mientras ellos se desmoronan es testamento suficiente. Cada mirada dirigida hacia ti, uno a uno, siente el peso de sus propios juicios erróneos. La caída de aquel que te manipuló se siente más aguda porque la verdad, aunque demorada, resplandece con una claridad ineludible. Este momento no es simplemente tu vindicación, es una reinvención completa de las percepciones que te rodean. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces la verdad ha estado oculta a simple vista? Así como ellos construyeron su relato sobre bases frágiles, nuestras verdades personales también pueden perderse entre la multitud de percepciones. La pregunta entonces no es solo cómo llegamos a este punto, sino cómo nos aseguramos de ver y valorar las verdades más profundas en nuestras propias vidas antes de que exploten en el escenario público. En el bullicio de una plaza pública, un drama silencioso está teniendo lugar. El arquitecto de acusaciones falsas está perdiendo el control. Una figura alguna vez serena, ahora visiblemente desmoronándose a medida que caen todas sus máscaras. Las mentiras que cuidadosamente tejieron se enfrentan al implacable peso de la verdad. Y allí estás tú, silencioso, observando sin necesidad de gritar, porque la realidad habla por sí misma. Tus manos están limpias, tus pasos firmes, y cada mirada que te rodea siente la auténtica justicia, como un viento fresco que disipa nubes cargadas de engaños. Las acusaciones levantadas en tu contra fueron construidas en castillos de arena, y ahora el maremoto de la verdad está arrasando lo que quedaba de su fortaleza ilusoria. Las personas a tu alrededor no ven solamente un colapso, son testigos de una revelación. El falso acusador intentó destruirte, pero sin saberlo, se precipitaron hacia su propia caída. Sus palabras, que una vez resonaron con fuerza, ahora se disuelven en la incredulidad de los que las escucharon.
No hay rabia tan potente como el eco de una mentira expuesta, ni fuerza tan robusta como la verdad que persiste. A medida que el polvo se asiente y las verdades salen a la luz, la pregunta que permanece es cuánto tiempo puede sostenerse una estructura edificada sobre falsedades. El universo parece tener una manera de enderezar lo que está torcido, como si la verdad fuera una energía latente esperando emerger. ¿Qué sucede con aquellos que invierten tanto en la caída de otros cuando la única cosa que logran es su propia destrucción? Tal vez esa sea la ironía final, convertir cada mentira alimentada en el camino hacia una verdad todavía mayor. Hoy es el día en que la verdad se levanta con fuerza silenciosa y poderosa. Esa persona que por tanto tiempo manipuló y vendió una historia falsa al mundo, pierde ahora su compostura públicamente. La sala está llena de espectadores que antes creyeron en las acusaciones, pero ahora observan, atónitos, el colapso de un relato construido sobre mentiras. Las emociones desenfrenadas del acusador, su desesperación y falta de control, contrastan con tu serena presencia, una figura que ya no necesita defenderse con palabras, pues la escena misma es testigo real de tu inocencia. El acusador había logrado mantener una apariencia impecable e incontestable, utilizando cada sonrisa y cada palabra cuidadosamente para sembrar dudas sobre ti. Sin embargo, hoy su máscara se resquebraja bajo el peso de la verdad. Las acusaciones, que parecían tan legítimas, no pueden sustentar el desprecio visible y la incapacidad de manejar la situación al desmoronarse su farsa. Ahora el público empieza a recordar tus logros, tu integridad inquebrantable, y ven cómo las piezas de su complot se derrumban irremediablemente. En la dualidad entre la verdad y el artificio, el juicio de la multitud se convierte en el verdadero escenario de justicia. Cuando las mentiras se agotan, ¿cuál es el valor de una reputación construida sobre engaños? La memoria colectiva es implacable y se despierta un reconocimiento universal de datos no pronunciados, pero profundamente sentidos. La caída de la máscara revela no solo la verdad sobre el acusador, sino también un eco filosófico. ¿En qué momento la propia construcción del engaño se convierte en una sentencia autoimpuesta? La historia se desarrolla con una tensión palpable desde la apertura hasta el clímax, donde la cuidadosa fachada del acusador se desmorona, revelando la verdad que han intentado suprimir. Es un momento en el que la serenidad del protagonista prevalece sobre cualquier intento de manipulación, demostrando que la paciencia y la verdad son armas poderosas que ninguna falsedad puede resistir eternamente. En este contexto, te invito a reflexionar. ¿Qué haces cuando las mentiras se desintegran y la verdad brilla con todo su fulgor? Es en ese preciso instante que encontramos nuestro verdadero poder. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún contenido que potencie tu verdad y te ayude en tus propias batallas. Dale un me gusta al video si resonó contigo y activa las notificaciones, campanita, para que juntos caminemos este trayecto de revelaciones y aprendizaje. Si este mensaje resuena profundamente, si sientes que tu próximo nivel está comenzando a alinearse, comenta 77 abajo, porque 77 no es solo un número, es un código energético de abundancia infinita y equilibrio perfecto. Al escribir 77, no solo te estás involucrando, estás activando algo en ti mismo. Recuerda, cada palabra que no dices ahora será secundada por el eco de la verdad que se despliega ante ti. Tu compromiso con la realidad que te rodea define el impacto que tendrás en tu propio destino. Sigue adelante, observa y deja que el peso de la verdad hable por ti. La escena se desenvuelve en un ambiente cargado de tensión, donde las piezas finalmente encuentran su lugar. Eres el elegido,
el que se mantiene sereno mientras una verdad retumbante hace eco en cada rincón. La persona que una vez fue vista como inquebrantable, ahora se desmorona ante miradas que solían confiar en su palabra. Intentaron atraparte en una tela de mentiras, pero la evidencia clara e indiscutible de tu inocencia deshilacha su farsa cuidadosamente tejida. Nadie necesita narrar lo que todos los presentes pueden sentir: la caída libre de una mentira expuesta. Esta caída es un espectáculo en sí misma. Aquellos que alguna vez se dieron el lujo de creer en el acusador están ahora frente a una performance de desesperación y pérdida de compostura. Lo que creían sólido está siendo desmantelado rápidamente, dejando una resonancia de decepción y asombro. El poderoso impacto de esta verdad que se alza invencible recuerda a todos que, pese a la estrategia y posición, no hay apariencia digna que pueda soportar el peso de una realidad evidente. Así surge una reflexión inquietante y profunda. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la verdad y la forma en que navegamos entre sombras y luces? La estructura confiada por los arquitectos de tu caída fue una torre de naipes, mientras tu verdad robusta demuestra que el valor yace en la autenticidad. Quizás, al final, la verdadera fuerza reside en aquellos que, firmes en su convicción, permiten que los hechos hablen por sí mismos. Y en ese silencio elocuente, una nueva historia comienza a escribirse. Cuando todo parece oscuro y las mentiras se acumulan como nubes de tormenta, llega un momento en que las máscaras caen, revelando lo que siempre estuvo oculto. Esa persona, que alguna vez fue vista como una figura intocable y segura de sí misma, pensó que podría definir su destino con historias fabricadas. Pero la verdad tiene una forma peculiar de emerger. Cuando el peso de la evidencia real se torna insostenible, no hay máscara que pueda sostenerse. Frente a una multitud que alguna vez fue engañada, el acusado se desintegra en una exhibición de vulnerabilidad cruda. El pueblo observa y aprende, pues el espectáculo les ofrece una lección inolvidable. Los rostros testigos absorben cada fragmento de la caída, cada titubeo de incredulidad, cada mirada desesperada por un respiro de salvación. Entienden, si no conscientemente, en lo más profundo de sus corazones, que lo que está sucediendo es la autenticidad saliendo a la luz. La compostura que antes parecía impenetrable se rompe, dejando al descubierto las fallas perennes de una estructura construida sobre falsedades. La verdad, en su silencio, habla más fuerte que cualquier acusación articulada. Y ahora te preguntas, ¿cómo se mantiene alguien sereno en medio del caos? Cuando ves a tu alrededor y comprendes que las fábulas urdidas a tu alrededor se desploman, te das cuenta de algo revelador. La verdad no necesita defensas, no requiere estruendos ni discursos elaborados, porque tiene una quietud que el tiempo no puede desgastar. La pregunta entonces se vuelve introspectiva. ¿Qué sucede dentro de ti cuando el mundo exterior se desmorona, pero tú permaneces firme, sin inmutarte? En el tumulto de la revelación se siente la tensión en el aire. El arquitecto de tu caída, hasta hace poco seguro y sereno, está experimentando una descomposición pública tan evidente como inesperada. La verdad ha salido a la superficie, y la historia cuidadosamente construida sobre ti se desmorona ante la mirada atenta de quienes alguna vez creyeron en su versión. La persona que alguna vez usó su posición y respeto para inclinar la balanza contra ti, ahora tambalea en un espectáculo de desesperación que nadie ignorará. Este no es solo un colapso emocional, es el choque inevitable con la realidad que no puede ser sofocada por más tiempo. Tú, sin necesidad de decir una palabra, te mantienes firme en medio de este caótico desenlace. Cada mirada, gesto y susurro entre los espectadores hablan más fuerte que cualquier defensa que pudieras haber presentado. La gente recuerda la intensidad con la que este adversario te acusaba
y cómo tú te has sostenido sin decaer, con la verdad a tu lado. La brecha entre la fachada de certeza que se mostró y la cruda evidencia ya insostenible es más vasta de lo que su disimulada compostura podía ocultar. Cuanto más se fragmentan sus argumentos, más se solidifica tu inocencia. Y aquí estás, observando cómo las estructuras que se levantaron para atraparte se desploman bajo el peso de la verdad amarga. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una verdad silenciosa tiene tanto poder? Tal vez sea porque la honestidad tiene una forma única de resonar, un eco que no necesita defensa vocal para ser escuchado. En el crisol de este momento, una nueva perspectiva emerge para quien lo ve todo. ¿Por qué algunos eligen la batalla del engaño cuando la verdad es tan incontestablemente poderosa? En el escenario vibrante del teatro de la autenticidad, la audiencia observa con asombro el desmoronamiento del oponente que hasta hoy parecía invencible. No hay telones ni trucos de iluminación que oculten la verdad que se despliega de forma implacable y clara ante sus ojos. Los murmullos se convierten en un silencio expectante, mientras, con cada paso en falso de aquel que intentó manipular la narrativa, se hace evidente lo innegable. Tú, el elegido, has sido siempre la pieza intacta en un juego de espejos rotos. Mientras el compostura rigurosamente mantenida del acusador se quiebra como un cristal, los espectadores son testigos de una transformación monumental. El teatro ya no es el lugar donde se cuenta la historia que se les contó, sino donde se revela la verdad que nunca esperaron ver. Es una escena que permanecerá en su memoria porque no están simplemente observando una caída. Están siendo parte del proceso en el que la autenticidad se impone sobre las apariencias fabricadas. En este acto de exposición, lo construido en mentiras se desploma irremediablemente bajo el peso de la evidencia real. A medida que la narrativa del adversario se desmorona, una pregunta se asoma entre aquellos que miran. ¿Cuál es el verdadero poder de la verdad en su forma más pura? Es en estas situaciones donde la autenticidad no necesita de defensores, sino de observadores que reconozcan la esencia de lo genuino. El colapso que presencian no solo desvela una mentira, desafía a cada uno a reflexionar sobre las estructuras que sostienen sus propias verdades y cómo éstas pueden resistir las tormentas del juicio externo. En un giro inesperado del destino, alguien cometió un error fatal al apostar contra ti. La maquinaria que habían construido para aplastarte está desmoronándose en una demostración pública y dolorosa. Se dieron cuenta demasiado tarde de que no eras el blanco fácil que habían supuesto. Mientras ellos tambalean, atrapados por la evidencia de tu inocencia, tú te mantienes firme, como un faro de verdad en medio de la tormenta. La gente, que antes creía en la farsa, ahora observa perpleja cómo su narrativa cuidadosamente tejida se desvanece. El mundo ahora te ve bajo una nueva luz. Antes, este individuo era considerado una fuente creíble y totalmente compuesto en sus acusaciones contra ti. Pero el barniz de su compostura ha sido definitivamente arrancado. Ante la atenta mirada de todos, su serenidad se desmorona. Es un espectáculo que permanecerá en la memoria colectiva. Tus oídos no necesitan proferir una sola palabra. Las pruebas hablan por ti. Lo que antes era un ataque bien planificado se derrumba, víctimas de su propio veneno. Este es el preludio de una reflexión más profunda. En este océano de cambio, preguntas empiezan a emerger con urgencia. ¿Cuántas veces asumimos la verdad en función de la seguridad de quien la pronuncia y no de la esencia de la misma? Pero cuando la verdad auténtica se presenta, es imposible ignorarla. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre el valor del silencio y la resonancia del verdadero carácter humano frente a la construcción de una mentira? En la luz de esta revelación, la pregunta no es quién tenía razón,
sino qué significa verdaderamente estar en lo correcto. En medio de una tormenta de acusaciones cuidadosamente fabricadas, tú te mantuviste firme y en silencio, dejando que la verdad hablara por ti. Mientras tanto, el que se consideraba un adversario formidable, conocido por su compostura intachable y su palabra que pesaba como una sentencia, está ahora desplomándose ante los ojos del público. Lo que alguna vez fue una fachada sólida e impenetrable, se convirtió en un espectáculo desgarrador de autoengaño, donde cada uno de sus gestos delata la gran mentira en la que se cimentaron sus acusaciones. Es curioso ver cómo el verdadero poder no reside en palabras altisonantes ni en presentaciones pulidas, sino en la simple, pero inquebrantable precisión de la verdad. No es necesario discutir, justificar o aclarar. La autenticidad es una fuerza irracional que destruye cualquier estructura de engaño cuando se manifiesta. En este momento, tu nombre se limpia y avanza, como un testimonio irrefutable de que lo correcto se sostiene incluso ante el ataque más calculado. Mientras tanto, el otro se desmorona públicamente, prisionero de las mismas mentiras que intentó usar contra ti. Y así, presenciamos un fenómeno intrigante. Mientras que una inversión masiva de tiempo y esfuerzo se disipa inútilmente ante la evidencia innegable, dejamos de preguntarnos sobre el qué, el cómo o el porqué de esta caída. En cambio, surge una nueva reflexión más poderosa. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para construir fortalezas falsas en las arenas movedizas de la falsedad? La sala está llena, las miradas se vuelven hacia una sola dirección, y lo que era un viento de susurros se ha convertido en un murmullo ensordecedor. El acusador, una figura que siempre dio la impresión de ser incuestionable, está allí parado, pero esta vez su compostura está hecha añicos. Los gestos calculados han dado paso a movimientos torpes y miradas vacilantes. Su construcción de mentiras, una vez sólida, ahora se desmorona pieza por pieza, expuesta por la verdad que tú, sin esfuerzo visible, siempre has mantenido en pie. La audiencia no necesita palabras para comprender que lo que están presenciando es un acto de desesperación manifiesta, un colapso sin guión. Mientras ellos se fragmentan bajo el peso de su propia falacia, tú permaneces como un pilar inquebrantable. Tu tarea en esta escena no es iluminar lo que todos ya están viendo. No hay necesidad de explicar la justicia que finalmente está tomando su lugar. La verdad hace su papel sin discursos ensayados, y tu presencia tranquila es testimonio suficiente de la resistencia contra las sombras de la duda. Es un espectáculo único, la caída estrepitosa del que alguna vez creyó tener el control absoluto. La audiencia ya no tiene oídos para sus deficiencias, solo ojos para tu integridad, pero aquí yace el verdadero cuestionamiento. En un universo donde la luz y la oscuridad siempre están en danza, ¿qué ves al observar no solamente al adversario desmoronarse, sino al mismo sistema que permitió que sus engaños prosperaran? Mientras te aferras a tu propio camino de rectitud, reflexiona sobre el papel de esa verdad latente en otros ámbitos de la vida. ¿Podría esta caída resaltar otras verdades ignoradas y deberíamos estar atentos a las señales de advertencia en lugares insospechados? La respuesta podría esconderse en la sombra de cada ignorada mentira. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y hoy eres el ejemplo perfecto de esto. Todo comenzó con un intento deliberado de desacreditarte, orquestado por alguien que se consideraba invencible. Esta persona, con una reputación de integridad y autoridad, utilizó estratégicamente su posición para enredarte en una red de mentiras. Sin embargo, lo que no calcularon fue la fuerza inherente de la verdad y la solidez de tu carácter. En un giro de acontecimientos asombroso, sus esfuerzos se desmoronan ante la evidencia que inevitablemente
ha salido a la superficie. En el centro de esta tormenta se encuentra el colapso monumental de quien creía tenerte bajo control. La imagen de composure que intentaron mantener se rompe ante la mirada pública, revelando una desesperación cruda que habla por sí sola. La audiencia, testigos de este desenlace, ve claramente la distancia entre la confianza que proyectaron y la realidad que se despliega ante ellos. Es un espectáculo estremecedor, donde la verdad, despojada de oropeles y adornos, se mantiene firme mientras su acusador se desintegra con cada momento que pasa. Pero detente por un momento y contempla algo más profundo. ¿Qué sucede cuando inviertes todas tus energías en destruir a otro y fallas estrepitosamente? ¿A dónde se dirige ese poder cuando se libera de su propósito inicial? Tal vez aquí esté emergiendo una nueva oportunidad, una lección sobre el valor de construir en lugar de destruir. La pregunta ahora no es solo cómo llegaste aquí, sino qué es lo que harás con este reconocimiento renovado de tu verdad. Era cuestión de tiempo antes de que la verdad se despojara de su encubrimiento y brillara con una luz tan potente que no pudiera ser ignorada. El ascenso del inocente. Los predicadores de falsedad se tambalean. Una historia que tenía que ser escrita para que todos comprendieran la fuerza de la justicia. En este escenario, tú te conviertes en el pilar inamovible, mientras que quienes intentaron hundirte se derrumban bajo el peso de sus propias mentiras. Todo el mundo está observando, y es evidente que no se necesitaron explicaciones. Tu inocencia se hizo ver entre la multitud. Los que predicaban la falsedad solían tener un poder y una autoridad que parecían intocables. Creían que, con sus estrategias y palabras bien orquestadas, podían moldear la verdad a su antojo. Sin embargo, cada acusación lanzada hacia ti cayó por su propio peso cuando la verdad finalmente emergió. La caída de tus adversarios no es simplemente una derrota personal, es el desenmascaramiento de lo que parecía inquebrantable. El colapso no es solo físico, es la implosión de una fachada creada, una especie de terremoto silencioso que transformó a los espectadores en testigos del verdadero rostro de la mentira. En este momento de revelación surge una pregunta irresistible. ¿Qué ocurre cuando toda una vida construida en la falsedad se confronta irremediablemente con la verdad? La respuesta no solo quebranta estrategias, destruye ilusiones. El verdadero desafío no es solo enfrentar esa caída, sino encontrar la humildad para comprender quiénes realmente somos cuando las mentiras se desvanecen y el único soporte es la verdad. El ojo del público, testigos de la autodemolición del acusador. Hoy eres tú el que se mantiene firme, mientras el verdadero culpable se desmorona frente a todos. Ese alguien que intentó enmarcarte ha caído en su propia trampa. Lo que alguna vez parecía un caso sólido contra ti se ha convertido en un espectáculo público de desesperación. Ante los testigos, cuyos ojos escrutan cada detalle, el acusador pierde su compostura. No es la caída sutil que quizás habían planeado, es un colapso ruidoso que nadie podrá olvidar. Ahora estás de pie, como un faro de verdad, en un mar de confusión y mentiras expuestas. La audiencia observa, y tú permaneces en medio de ellos, consciente de que no necesitas levantar la voz para ser escuchado. Ellos ven la brecha que se ha formado entre las palabras de tu acusador y la realidad que se despliega. En ese espacio descubren algo revelador. La verdad inquebrantable no necesita apalancarse en gritos o defensas elaboradas. Los rostros que una vez fueron engañados ahora ven claramente el teatro del autoengaño que se desmorona ante sus ojos incrédulos. Y aquí, en medio de esta revelación, surge una pregunta intrigante. ¿Cuántas veces hemos seguido a ciegas una verdad manipulada? Es notable cómo el deseo de poder
puede torcer la percepción de la realidad hasta el punto de la autodestrucción. Cuando las mentiras se desintegran, nos quedan fragmentos de preguntas que exigen respuestas. ¿Cómo podríamos reconocer esas tensiones invisibles antes de que se conviertan en catástrofes públicas? La reflexión está en el aire. En el teatro de la vida, la verdad siempre encuentra su manera de desnudarse frente a los ojos de todos. Imagínate a ti mismo en el centro de un torbellino de mentiras, sin embargo, de pie firme y sereno, mientras todo a tu alrededor se derrumba. Ese día ha llegado, y la persona que pretendió destruirte con acusaciones y engaños ahora se enfrenta al espejo roto de su propia falsedad. En un escenario público, su compostura cuidadosamente construida se desmorona como un castillo de naipes, revelando la frágil base de sus mentiras frente a una audiencia sorprendida. Mientras ellos se descomponen, tú permaneces como un faro de integridad, tu inocencia nunca más en duda. Este evento no es un simple fracaso o una mala jornada en la vida de tu adversario. Es el desenlace de un complot que nació de la envidia y del miedo. Lo que comenzó como una estrategia meticulosa para desacreditar tus éxitos se convirtió en su propia ruina. Ellos invirtieron energía, tiempo y recursos para verte caer, pero subestimaron la resistencia silenciosa de la verdad. Ahora, ante la innegable evidencia de su engaño, observan impotentes cómo sus esfuerzos se esfuman, dejando solo el eco de sus falsas acusaciones. En el corazón de este colapso hay un recordatorio profundo. La verdad, aunque afectada, nunca será vencida. Así como la mentira se disipa bajo el peso de la evidencia, la auténtica esencia se eleva, inquebrantable. En este desenlace inesperado, la verdadera lección para quienes observan es que la integridad y la verdad no requieren ser proclamadas. Su simple presencia expone todo lo falso, y quizás la próxima vez que observes un edificio construido sobre falsedades tambalearse, te preguntas, ¿qué verdades en nuestras vidas esperan pacientemente ser vistas? Has sido elegido el centro de una narrativa extraordinaria, donde el tiempo ha sacado a relucir la verdad. Tu oponente, una figura públicamente respetada y aparentemente incorruptible, ha sido sorprendido en una descomposición visible y memorable. Intentaron enmarcarte, construyeron un caso con cada palabra cuidadosamente calculada, pero ahora esas palabras no solo son impotentes, sino que también exponen su debilidad interna. La serenidad que ellos creían tener se ha convertido en desesperación ante una audiencia que no olvidará el espectáculo de su caída. A medida que su fachada se desmorona, tú te mantienes firme, sabiendo que no necesitas decir nada. La verdad siempre contó tu historia. Este giro inesperado es más que una simple reivindicación personal. Es una observación poderosa sobre cómo las inversiones malintencionadas pueden volverse en contra de quienes las implementaron. Esa persona, motivada por una mezcla de envidia y temor a tu éxito silencioso, apostó todos sus recursos en lo que parecía una estrategia infalible para reducirte. Sin embargo, lo que no anticiparon es que la verdad y la integridad son fuerzas que no se pueden manipular eternamente. Ahora, la extensa energía que destinaron para asegurarse tu caída está explotando de manera catastrófica en sus propias manos. Reflexiona sobre este curioso fenómeno. ¿Qué hace que una mentira, aunque bellamente disfrazada, se desmorone? Tal vez sea la simple presión del tiempo o la fortaleza inalterable de quien eligió la verdad como armadura. En este teatro dramático donde lo real triunfa sobre la ficción, la verdadera pregunta se convierte en un espejo para todos nosotros. En un mundo lleno de disimulos y falsa seguridad, ¿qué construcciones elegimos sostener y a qué precio? Lo lograste. Has demostrado que la verdad y la justicia prevalecen,
y ahora es tu momento de brillar como nunca antes. No dejes que este sea solo un momento efímero. Transforma esta victoria en un trampolín para alcanzar nuevas alturas. Asegúrate de inscribirte en nuestro canal para que podamos seguir compartiendo estos momentos de triunfo contigo. Si esta historia te ha inspirado, da un me gusta para que este mensaje de fortaleza continúe llegándole a más personas.